Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto de saludarlos. Bienvenidos un día más. Estamos platicando el último día sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, la protección jurídica de los datos. Estábamos hablando, ya lo hemos comentado varias veces, las excepciones que tiene dicha ley en cuanto a la información. Se recuerdan que se ha establecido que se tienen dos excepciones: la información confidencial y la información reservada. En este aspecto vamos a estar a lo que regula el artículo 22, que es información confidencial, y vamos a ir a los aspectos puntuales de ese artículo. Recuerdan que el artículo 24 de la Constitución nos habla también de aspectos de tecnología de información y comunicación y sobre confidencialidad. Recordarán ustedes que en una de las variantes del examen, bueno, en ambas variantes venía un articulado específico, uno era falso y otro era verdadero, respecto de ese artículo 24. Esa información es confidencial y solo bajo los supuestos de investigación y con autorización de juez competente se va a dar acceso a los mismos. Obviamente, en cuestiones de fiscalización e investigación, no para una persona particular. Lo que expresamente establece la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Recordarán ustedes que ese propio artículo 24 establece que la información contable no se puede entregar. Ahora, ¿por qué se le da una especial confidencia a los bancos? Verán, recuerdan ustedes que la actividad bancaria durante el transcurso del día hacen inversiones, hay subidas y bajadas de acciones. Esa fluctuación es la que no debe estar al alcance de todos, porque ¿qué pasa? Se puede generar el pánico financiero. Hay desplomes de acciones, hay reinversiones, hay encajes bancarios, y toda esa situación puede generar en manos equivocadas o en alguien que no interprete adecuadamente incluso los balances, cierto grado de pánico. Entonces, se trata de evitar esa situación. La información calificada como secreto profesional. ¿Qué sucede acá? Ustedes, cuando tengan sus títulos, tanto de licenciados como abogados y notarios, van a tener que tener ese cuidado debido con la información. Porque ¿qué sucede si ustedes no guardan la debida información? Como primer punto, van a perjudicar a su cliente, y ahí es donde tenemos ya los problemas. Las derivaciones que van a hacer en cuanto a la ética respecto del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, y al cual pueden ser citados ustedes si llegase a suceder esta situación. ¿Por qué? Porque atenta directamente contra la ética. Entonces, esto no aplica solamente a los abogados, aplica a toda aquella profesión que tenga un secreto intrínseco en el desempeño profesional. La que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial. Los casos más específicos los contienen la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, el decreto 27/2003, que establece precisamente que hay una confidencia y reserva en cuanto a los datos de niños, niñas y adolescentes. Recordarán lo que les... Sí, mi distinguido Ever, el secreto de los médicos es un secreto profesional. Solo al paciente va la información, salvo que el propio paciente esté inconsciente y se le da cierta información a los familiares. Ustedes lo habrán visto en algún momento de sus vidas, espero que no, pero más de algunos sí. Algún pariente con una enfermedad grave se la llevó hasta la tumba. Y esas situaciones pues son paciente médico. Uno no puede interferir en esa esfera. Entonces les comentaba, cuando la ley lo expresa, hay una situación bien particular. Y vean, la información de niños, niñas y adolescentes en la página de la Corte de Constitucionalidad está expuesta. Los casos que tienen que ver con esa materia, ustedes buscan niñez y adolescencia y van a encontrar información de niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay una vulneración directa por parte del órgano superior en cuanto a materia de derechos humanos. Ustedes entren al buscador, no crean en lo que yo les diga. Entren al buscador, pongan niñez y adolescencia o pongan adolescentes en conflicto con la ley penal y van a encontrar toda la información respecto a esa materia. Esa materia debería estar resguardada especialmente. Vean,
No sé si se los había contado, en el poco tiempo que estuve en la Supervisión General de Tribunales, nosotros podíamos acceder a la información de todos los juzgados del país. Solo había dos ramas a las que no podíamos acceder. Era niñez y adolescencia vulnerada o violada en sus derechos humanos y adolescentes en conflicto con la ley penal. Para hacer esas investigaciones teníamos que comparecer a cada juzgado. Entonces, nosotros mismos en esa parte, en la institución del organismo judicial, tenemos protegido. Sin embargo, lamentablemente, los técnicos de Corte de Constitucionalidad, por alguna razón, no lo tienen, pero eso es cuestión de ellos. Los datos sensibles o personales sensibles que solo podrán ser conocidos por el titular del derecho. Recordarán que establecíamos esa sensibilidad del dato. La raza, la etnia, creencias sociales, políticas, ideológicas, credos, em, posturas en cuanto a determinados aspectos geopolíticos, los aspectos de sexualidad, todos son aspectos sensibles, son de ustedes. Nadie tiene derecho a estarlos acosando o estar generando alguna molestia en contra de ustedes por dicha información. Por eso es que se considera que debe ser solamente de ustedes. ¿Qué sucede? El auge de las redes sociales genera el tráfico de información. En este punto, si ustedes no garantizan ustedes primariamente esa información y esa información es colocada en todas las plataformas, lo que sucederá en este caso es que quedarán expuestos. Si bien es cierto, acá se establece que son titulares y conocidos por ustedes, no los podemos obligar a que no expongan esos datos. La ley establece que son de ustedes, pero ustedes deciden qué hacer con ellos. La información de particulares es recibida por el sujeto obligado bajo garantía de confidencia. Ever nos lo decía hace un momento. Un enfermo en relación médico. Ellos van a saber su estado clínico. Recordarán que les mencionaba hace un tiempo que la propia ley establece los límites. Al ministro de Comunicaciones no le interesa el estado de salud de los pacientes del Ministerio de Salud Pública, porque para desempeñar su cargo no necesita saber esa información. Al igual que al Ministerio de Cultura y Deportes y a los otros demás ministerios, los datos físicos de la población guatemalteca no les interesan, salvo cumplimiento de sus funciones. En caso de atletas, ahí sí podría establecerse para determinar lesiones, para determinar enfermedades, para establecer un mejor rendimiento físico. Entonces, pero en ese caso ya vamos a determinar específicamente la actividad. Antes no se da ese caso. La información reservada, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se va a considerar de la siguiente manera. Los asuntos militares que se clasifican como de seguridad nacional. Recordarán lo que les decía. No vamos a entrar nosotros al Ministerio de la Defensa a pedirles que nos den los planes de seguridad en cuanto al orden interno y externo de seguridad de la nación. ¿Por qué? Porque eso es exponer la propia integridad del territorio nacional. No podemos establecer planes de seguridad en cuanto a los presidentes de Estado. Recordemos, nuestra Constitución establece que somos un Estado republicano, somos democráticos. Tenemos, si bien es cierto, un presidente por elección popular que es en el organismo ejecutivo, también recordemos que hay un presidente electo por los representantes que es el organismo legislativo. Y existe un presidente en el organismo judicial quien es electo por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces tenemos 3 presidentes de Estado y existen planes de seguridad interno como externo para ellos. Entonces, esa información no puede estar en poder de todas las personas, en poder de particulares. La información relacionada a asuntos diplomáticos clasificados como de seguridad nacional. De conformidad con la propia legislación en cuanto a temas diplomáticos, estos son atinentes a cada lugar de destino. Es decir, si nosotros tenemos nuestros diplomáticos en El Salvador, por poner un ejemplo, ellos tienen la política interna de Guatemala para tener relaciones con esos estados. Recordemos que cada estado tiene una ideología particular.
Como negociamos con México, no podemos hacerlo con El Salvador, con Chile, con Japón, con Corea. Debemos tener marcos establecidos para poder negociar con ellos. ¿Qué sucede si estos temas diplomáticos se hacen de dominio público? Podría generar cierto malentendido por las diversas culturas que se tienen a nivel global. Entonces, todos esos asuntos diplomáticos y asuntos diplomáticos de seguridad hay que tener cuidado, no se pueden estar divulgando por medios masivos. La información relacionada con la propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes o marcas en poder de las autoridades. Aquí vamos a estar a lo dispuesto por convenios o tratados ratificados por Guatemala y demás leyes de la materia. Uno de los casos de propiedad intelectual más sonados, propiedad industrial, patentes o marcas que estén en poder de las autoridades, la nación de China es la que tiene este pequeño problemita más detallado, porque ellos no respetan cuestiones de marcas, patentes y propiedades. En el caso de Guatemala, nosotros sí tenemos un respeto debido. ¿Qué sucede acá? Nosotros tenemos nuestro propio registro. Vamos a registrar patentes, marcas y propiedad intelectual e industrial. ¿Qué sucedería si este registro se hace público? Vamos a generar un caos. ¿Por qué? Porque cada inventor tuvo que desarrollar un plan, sus propios esquemas, sus fórmulas químicas y etc. formas con las que ellos adquirieron esa propiedad. Lo que podría hacer es replicarse cada producto y con esto destruiríamos esa seguridad jurídica para aquel inventor, para aquel que se ha dedicado de alguna u otra manera a crear en favor de la sociedad. Obviamente tiene derecho a una ganancia de vida por un tiempo determinado, no es una ganancia que vaya a ser eterna. Sin embargo, se le da un lapso en el tiempo para que el mismo pueda obtener resultados. Hace, no recuerdo si fue el año pasado, no, o este año, no recuerdo bien, que la empresa Disney perdió la marca en cuanto al ratón. Y eso fue por el transcurso del tiempo. Vean cómo en Estados Unidos se tiene protección de marcas, Guatemala también, pero como les decía, todo el mundo tiene una diversidad de ideologías y de credos. Entonces, tenemos que saber estructurar nuestro propio actuar si nosotros vamos a ser cónsules o diplomáticos acreditados en otra nación para no generar un problema entre naciones. Acaba de haber hace no mucho un pleito entre el presidente de España y el presidente de Argentina. Entonces, conforme a la política exterior y la seguridad nacional hay que tener bastante cuidado. Como cuarto elemento, se establece que cuando la información que se difunda pueda causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos, la relacionada a los procesos de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia. ¿Qué sucede acá? Han visto ustedes que dicen pedimos la reserva del proceso. Se solicitó la reserva del proceso ante el juez y la hizo por 20 días. Se autorizó por 20 días. ¿Y por qué? Para poder colectar los efectos del delito. ¿Qué sucede si la investigación no se reserva en muchos aspectos? Los elementos pueden desaparecer, pueden alterarse escenas, pueden alterarse incluso conciencias. Recordemos que el nivel de violencia en algunos sectores de la sociedad es bastante alto. ¿Y qué sucede acá? Acá ya procede la intimidación, la coacción en contra de las personas para que no ejerzan determinada actitud, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado si ustedes van a ser parte del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación, del Instituto de la Víctima, Defensa Pública Penal y o cualquier otra institución que tenga esa relación con la investigación criminal, de que la información siempre esté en poder de ustedes, de que no se haga pública. En cuanto a los aspectos de investigación, de prevención o persecución del delito. Se establece también que los expedientes judiciales, en tanto no hayan causado ejecutoria. ¿Alguien sabe qué es haber causado ejecutoria? ¿Alguna vez escucharon el término de cosa juzgada? Sí, licenciado, que hay una sentencia firme.
Ok, que hay una sentencia firme. Bien. Vamos a estudiar la cosa juzgada y haber causado ejecutoria. Como bien nos da la introducción nuestro amigo Jared por acá, la cosa juzgada se va a dar cuando exista una sentencia firme, sin recursos ni notificaciones pendientes. ¿Eso qué quiere decir? Que se acabó, que ya ustedes recibieron su sentencia, apelaron, plantearon casación, algunos ya tomaron el amparo como otra instancia y plantean un amparo, y si no les otorgan el amparo se van a la apelación del amparo. Pues quiere decir que todas esas instancias ya fueron agotadas y está la sentencia. Y haber causado ejecutoria es precisamente eso. ¿Por qué? Porque entonces vienen ustedes y dicen, bueno, mire, ya no hay recursos pendientes, esto es cosa juzgada, aquí está la certificación. Ya se ejecutaron todo, ya alguien ya está cumpliendo pena, ya se hicieron anotaciones de demanda, ya se devolvieron propiedades, ya se dejaron sin efecto títulos, etc. de situaciones. Pero eso quiere decir que esto ya va para el archivo y que ya no hay nada más que hacer. Ya nadie puede actuar sobre esa situación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes han visto que pueden acudir a debates, ¿verdad? ¿Por qué no aplica acá? Porque la ley es bastante clara y establece que son los expedientes judiciales. El debate, como principio intrínseco, establece la oralidad, la publicidad, pero acá se hace la excepción porque ese público, esa publicidad se hace para que el sindicado pueda tener garantes del proceso que está llevándose a cabo en su contra. Lo que no sucedía en el proceso sumario. En el proceso sumario de antaño, se declaraban todas las fases y se les condenaba sin haberse ejecutado un debido proceso. En este momento ya no. El proceso penal ahora se llama proceso penal adversarial, porque regularmente ya el juez no está siendo un decisor, el que les está corrigiendo la plana al defensor o al fiscal. Ya no. El juez va a decidir con la apreciación de los medios de prueba que se postulen. Si bien es cierto, por el Ministerio Público, también ustedes como defensores van a poder postular la prueba, la van a poder proponer. Ya no van a ser el defensor que solo va a esperar a que el MP lleve algo. No, si ustedes como defensores pueden proponer un medio de prueba decisivo para que sus defendidos puedan obtener desde su libertad hasta una sentencia que sea absolutoria, donde no se les declare responsables, tienen que plantearlo. El nuevo proceso penal, o lo que se intentó en su principio, el proceso penal donde existía ese adversarial, donde estaba el contradictorio, donde la inmediación es necesaria, ya nos lleva a esa situación. Pero por eso es que en el derecho penal sí se puede saber desde antes, pero en las demás materias no. Obviamente, sabemos que hay reserva en los lapsos de la investigación. Porque si ustedes se dan cuenta, se hablaba primero de la investigación, la prevención y persecución, pero lo que yo les estoy hablando es que ya en el debate es donde ya se dijo, bueno, sí, vamos a ir a un debate oral y público y ahí vamos a determinar esa responsabilidad penal. Me disculpo si a veces me tengo que extender en ciertas materias, pero es necesario que las vayamos concatenando, porque se recordarán, la informática jurídica, el derecho informático son transversales, son inmersas en todo. Y la información cuya difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución de que se trate puede dañar la estabilidad económica, financiera o monetaria del país, así como aquella que guarde relación con aspectos de vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia de Bancos. Bueno, ¿qué pasa acá? Recuerdan que hablábamos de las transacciones, de los encajes y de determinadas acciones que ejecutan los bancos. Ahora, que ya es la otra parte. Bueno, ya se tomaron esas acciones, ya pasó, ya sucedió que algún banco tuvo algún problema, entonces la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos van a tener que tomar acciones. Obvio, esas medidas no las van a hacer públicas, porque ¿qué sucede si ustedes les dijeron, mire, este banco le va a hacer
un aporte dinerario, el banco A le va a hacer un aporte dinerario al banco B porque hubo una pérdida en las acciones. Entonces ahí, no, pero es que miren que el banco quebró y que ya no se va a poder levantar. Precisamente para evitar ese daño a la estabilidad económica. Porque ¿qué pasa cuando se dan estas situaciones? La gente corre a los bancos a extraer su dinero, o sea, necesitan ese dinero. Si bien es cierto, tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a la información, también tienen derecho a que exista un régimen financiero estable. Entonces, por estas situaciones es que no se hacen públicas ciertas resoluciones. La información definida como reservada en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Como se los mencionaba, existe la confidencia en la propia ley y aquí nos dice, miren, vayan a revisar esa ley porque ya también tenemos normativa que es necesario observar. Los análisis proporcionados al presidente de la República, ordenados a la defensa y seguridad de la nación. Recuerden, el Ministerio de Gobernación y la Defensa Pública se encargan tanto del régimen interior como exterior de seguridad. Los informes que ellos le rinden al presidente de la República no se pueden acceder por la población, ¿sí? Se establece que el derecho a acceder a la información pública en que se basó esos análisis se va a ejercer ante los órganos o entidades que tengan esos documentos o esa información en su poder. Pero esto es cuando ya sucedió o ya sucedieron los hechos que generaron estos análisis, no en el momento exacto, porque si no, no tendría sentido que se estén haciendo análisis de esos riesgos si al final nosotros vamos a entregar nuestra propia información para quien quiera dañarnos. Lo que se pretende es un régimen interior fuerte. La que sea determinada como reservada por efectos de otra ley. Bueno, este numeral nos deja abiertas las puertas para que en cualquier otro supuesto el Congreso pueda determinar una reserva para alguna información. Sin embargo, recuerda que se puede reservar la información por un procedimiento específico. Bien, en concatenación con la ley, recordamos, vamos al habeas data, ese derecho que tienen ustedes de saber lo que consta, de pedir que lo corrijan, de pedir que se anote, de pedir que se modifique o que se borre alguna información. Ese es el habeas data, el derecho que tienen ustedes de estar plenamente seguros que su información se va a tratar con el mayor de los respetos. Sin embargo, entendemos también que existe el factor humano y no regularmente quien ejecuta la acción no tiene en algunos casos cuidado. No voy a decir que son todos porque eso sería mentir. Sin embargo, para esta situación es que el habeas data nos da precisamente ese derecho. El artículo 30 nos establece que hay una responsabilidad de datos personales, ¿sí? Y en relación con esto, se establece que se debe adoptar adecuados procedimientos para recibir y responder esas solicitudes de acceso y corrección de datos que les presenten. ¿Quiénes los van a presentar? Cualquier ciudadano, cualquier entidad que crea tener un objetivo para esos datos. Nadie va a pedir algo sin tener un objetivo, un análisis estadístico, una investigación, actividades de fiscalización. ¿Sí? Lo van a poder hacer ustedes o sus representantes legales. Si ustedes son ministros, obviamente alguien en representación suya va a acudir a las oficinas necesarias. Se establece también que se debe capacitar a los servidores para dar a conocer información. ¿Y sobre qué es esa información? Sobre las políticas que tengan las instituciones para proteger sus datos. Los últimos problemas que se han tenido es en relación a algunas entidades financieras que las cuentas han sido robadas, se dice por muchos, pero lo que sucede acá es que los niveles de seguridad en cuanto a la información han sido totalmente deficientes, que un tercero se apropia de la información y se aprovecha de esas ventajas sobre el sistema. Se establece como segundo punto administrar datos personales solo cuando estos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido. Ya lo platicábamos hace un momento. ¿Qué sucede acá? Al Ministerio de Comunicaciones
¿Qué le importa lo que ustedes ganen? Salvo que ustedes tengan negocios con ese ministerio. Pero de lo contrario, si no hay negocios, no le interesa. De eso es de lo que ustedes deben de cuidarse. Porque hay detalles tan ínfimos en ocasiones que alguna que otra autoridad bastante aventurera cree tener esas potestades y solicitan información que no les compete. Entonces, ustedes siempre ojo con esa situación. Se establece como otro de los aspectos del habeas data poner a disposición de la persona individual a partir del momento en el cual se recaben sus datos un documento donde se establezcan los propósitos del tratamiento. ¿Qué sucede acá? Ustedes no van a ir a pedir información solo porque se les dio la gana. No. Bueno, ¿para qué lo quiero? Bueno, para informarme, para fiscalizar. Quiero hacer una investigación. Quiero saber cuál es el rumbo y la marcha adecuada del Estado. Esos detallitos son los que hay que saber. Imagínense, en la teoría lógica de un Estado se establece primero la conjunción para la colección y el desarrollo. Con el paso del tiempo el Estado se va haciendo más grande. Y ya no es solo la colección y el desarrollo, sino ya es la colección, pagar sueldos y lo que alcance para desarrollo. Y después con el tiempo ya no es lo que alcance, es vamos a hacer préstamos. Entonces, en esa fiscalización ustedes pueden comparecer a las instituciones y decir, bueno, mire, quiero saber cuántos trabajadores tiene. No, pero es que mire, usted no tiene derecho a saber por cuánto ganan. No, yo no quiero saber cuánto ganan, yo quiero saber cuántos tienen. Yo quiero saber qué planes ejecuta, cómo los ha ejecutado. Eso es lo que yo quiero saber. Porque en ocasiones, por no hacer esas especificaciones, aquí se dice que ellos deberían ponerlo a merced de ustedes para que ustedes puedan hacer una buena solicitud. Sin embargo, sabemos cómo funciona la burocracia, entonces lo que sucede es que a nosotros nos ponen los previos, aunque no debieran existir, pero nos los van a poner. Entonces, hacia esta situación va encaminado. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados, adoptándose las mejores medidas, las necesarias para garantizar la seguridad y en caso de confidencia o reserva, evitar esa alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Si se dan cuenta, la propia normativa trata de obligar a las autoridades a que sean diligentes en el tratamiento de la información. Pero ¿qué sucede si ustedes son este funcionario que dice, lo voy a hacer mañana? O que se le traspapela todo. No va a ser ni un usuario exacto ni actualizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienen y no se generan esos patrones necesarios desde quien lo pide hasta quien tiene que responder. Y lamentablemente sucede en muchas instituciones que quien tiene que proceder al descargo de la información y entregarlo encuentra algún problemita. Entonces, tienen que ser claros ustedes. Tienen que tener claro cuando ustedes manejen estas oficinas que hay información que no se puede dar, que hay que llenar la base de datos con exactitud. ¿Sí? ¿Y qué más? Darle una seguridad a esas bases de datos. Es acá donde ya entran ustedes. Ustedes como profesionales les van a pedir sus dictámenes, porque al final atender un cliente es emitir un dictamen. Obviamente, ustedes tienen que tener esa voluntad de dignificarse a ustedes mismos y a la profesión. Hay uno que otro colega que él no cobra consultas. Es su forma de ser y está bien. No lo vamos a obligar. Pero hay una línea muy delgada entre la competencia ilegal y entre trabajar de esa forma. Y esa línea se va a ver alterada si no se dan los pasos necesarios
para que los colegas o cobren la consulta o no la cobren. Actualmente cada quien tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana. Se establece acá que los sujetos activos no podrán usar la información obtenida para fines comerciales, salvo autorización expresa del titular. ¿Qué sucede acá? Imagínense que vamos a poner una institución, por ejemplo, el RENAP, el Registro Nacional de las Personas, tiene su base de trabajadores. ¿Qué sucedería si esa base de datos se filtra? ¿Qué creen ustedes que sucedería? Cuéntenme. Donde diga quiénes son, cuánto ganan, familia, dirección y demás. ¿Qué pasaría ahí? Los pueden extorsionar. Una opción, los podrían extorsionar. Vean, en el peor de los casos, como lo dice Alexia, los pueden extorsionar. Pero ¿qué más va a suceder? Nos van a volver un target para entidades financieras también. ¿Por qué? Porque van a saber cuánto ganan. Ah, este gana tanto. Le podemos ofrecer un crédito de tanto, una tarjeta de tanto. Porque al final eso pasa. Se colectan las informaciones y se venden a grupos que se dedican a determinada actividad. ¿Sí? Y como dice que salvo autorización expresa del titular de la información no se pueden usar, cuéntenme ustedes qué pasa con los contratos de los préstamos. ¿Alguien ha prestado dinero por aquí? La verdad los felicito si no han prestado. Tienen que tener cuidado de todos esos aspectos contractuales porque a veces ni el amigo que te ayuda a crecer les da facilidades. Entonces hay que tener cierto cuidado. ¿Qué sucede acá? Cuando ustedes comparecen, antes comparecíamos a solicitar un crédito, un servicio, y nos decían que nosotros autorizábamos a que vendieran, transaran, alquilaran y o cuanto verbo se les ocurra de cesión de derechos. Posteriormente la Corte dictaminó que no era así. Entonces ya lo cambiaron. Nosotros ahora autorizamos a que consulten bases de datos o cualquier base de datos para obtener nuestra información. En un lapso de tiempo, dos postulados significan lo mismo, visto de un ángulo diferente. El consentimiento expreso. Los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados para el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las bases de datos de cada institución son propias y nadie puede venderlas. Salvo, ahí viene la famosa palabrita, esa palabrita que funciona tan mal. A ver, yo creo que ya me fui de largo. Ah, no, aquí está. Salvo que hubiere mediado el consentimiento expreso por escrito de los individuos a que hiciere referencia en la información. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se dan cuenta? Se los acabo de explicar. Antes acordábamos que lo vendieran y quisieran lo que quisieran. Fíjese, Lilian, que los certificadores han dado bastante buen resultado, le voy a contar. No tenemos más de, son 6 certificadores los que hay ahorita autorizados. Sí, porque usted para tener su firma electrónica también tiene que tener un lugar donde la podamos localizar. O sea, al final es una buena opción si usted quiere volver de manera electrónica todo su negocio. En un punto de la tramitación electrónica del expediente, nosotros como abogados y notarios vamos a tener que tener nuestra firma digital y firma electrónica certificada. ¿Por qué? Porque este es un tercero que según los procedimientos del Ministerio de Economía ha dado garantía de que nuestra información no será vulnerada. ¿Sí?
acá entra el Ministerio de Economía a regular a todas esas certificadoras. No, Lilian, tiene razón, lo hemos visto últimamente, pero vea, la protección y la seguridad informática va más encaminada muchas veces desde nuestra propia percepción. ¿Qué pasa? ¿Alguno de ustedes le han mandado algún mensaje de WhatsApp diciéndoles que les bloquearon o les van a bloquear el WhatsApp y que tienen que ustedes enviar un código a un enlace que tienen ahí en el chat? Eso pasa muy seguido. Ahora díganme ustedes, si ustedes no solicitaron nada, ¿por qué van a enviar una información? Lo que pasa es que lo agarran dormido a uno. Eso es como cuando antes a las personas los llamaban por teléfono y les decían, mire, se ganó un carro Hilux del año y 100,000 quetzales y eh, solo lo que tiene que hacer es depositar 6 códigos de tarjetas de teléfono. Pues, si ustedes no ingresaron a ninguna rifa, ¿cómo les iban a dar algo? Entonces, son cuestiones que debemos de aplicar nosotros a nosotros mismos para seguridad. En algún momento, sí, como les digo, puede que lo logren agarrar a uno en un mal momento, pero hay que estar bastante atentos a no pulsar enlaces, ni números, ni links acortados para evitar perder cuentas. Entonces, se establece que el Estado va a ser el vigilante y el garante de que ese consentimiento sea otorgado de forma expresa. O sea que, bueno, mire, yo voy a comerciar con sus datos. Ok, va, yo le firmo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos a dar una aceptación dando un clic, tenemos que tener más cuidado. Porque ahí sí tienen que leer. Ya no es solo, sí le doy para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y plac, aceptar y ya. No, van a tener que leer esos contratos. ¿Y por qué se tiene que vigilar? Para que no haya un vicio en la voluntad de la persona que ejecuta el acto. ¿Y cuáles son los vicios del consentimiento? Cuéntenme. El que da un menor de edad licenciado, cuando Ese es un vicio del consentimiento, sí. Un caso que la específico. persona, bueno, sí, por la incapacidad, por menor de edad o declarado interdicto. Declarado en estado de interdicción. No le diga interdicto a alguien más porque me lo van a funar en el examen. Es declarado en estado de interdicción. Y le van a decir como le dijeron a un compañero, los interdictos son juicios. Entonces, ¿qué sucede acá? Como lo dice bien nuestro amigo por acá, ahí hay dos situaciones específicas. Pero vamos entonces a la teoría del vicio. Está el error, el dolo o la coacción. ¿Sí? El error va a ser cometido por ustedes porque no leyeron nada. Entonces dijeron, ay, sí voy a firmar. El dolo, porque viene alguien y les dice, no, hombre, aquí puedes firmar, mira, no hay ningún problema. Como lo enamoran a uno cuando le están vendiendo la tarjeta de crédito. No tenga pena, le vamos a dar un 15% menos de interés. Nuestra tarjeta es la mejor. No paga membresía, tiene sus beneficios. Y ahí uno está emocionado. Le hablaron bonito uno a los oídos. Sí. Entonces, si se dan cuenta, ahí los. Porque, ¿qué sucede? No, ustedes no leen el contrato. O no lo van a leer. Espero yo que sí lo hagan. Pero la gran mayoría no lo hace. Entonces resulta que sí, no le cobra membresía los primeros 6 meses. Pero después dice, es que solo era una promoción de 6 meses. Pero mire, señorita, a mí el que me llamó me dijo que por siempre. No, pero es que fíjese que el contrato que usted firmó, porque ahí se lo restriegan a la gente en la cara, el contrato que usted firmó decía que 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Allí, si bien es cierto, hubo dolo, tenemos que probar que hubo ese dolo. Pero resulta que se les pierden esas grabaciones. Saber por qué se fregan los servidores. Y la coacción, que es parte de los vicios del consentimiento, que eso sí, llegan con ustedes y bueno, ¿me firmas aquí o te rompo la madre? O en algunos casos hasta los amenazan de muerte. Eso es la coacción, porque eso ya implica hasta delito.
Recordemos que ya la extorsión genera un daño patrimonial en la persona, pero ya se estudió o hemos estudiado, bueno, en el derecho penal, pues, no aquí. Algún día yo les enseñaré procesal penal o penal, pero ya se ha estudiado que la figura de la extorsión ya no solo afecta monetariamente y el patrimonio en cuanto a lo económico, sino ya afecta a la persona en sus estados psicológicos. Entonces hay una afectación doble. Bien, después del comercial de la extorsión y de las ventas de tarjetas, vamos a seguir. Ah, se me olvidaba. En el último punto, se establece que está expresamente prohibido comercializar datos sensibles o personales sensibles. Ya hemos hablado que sus creencias religiosas, sus tendencias sexuales y cualquier situación de este tipo está fuera del ámbito de la información que puede incluso venderse. ¿Sí? Eso no se vende, no se comparte, no se transfiere, no se transa, nada. Esa información es de ustedes y para ustedes nada más. Bien, el tratamiento de los datos personales. Acá se establece que los titulares o los representantes de esos titulares, obviamente previa acreditación. ¿Cuál es el instrumento legal más utilizado para la representación legal? El mandato, ¿no? Muy bien, mi distinguido ya. Así es, está el mandato, pero lo podríamos hacer también con una declaratoria judicial. Recordemos que también tenemos la ausencia. Entonces ahí el juez nos va a brindar un representante, ¿sí? Ese titular o representante legal para que se acrediten esas situaciones. ¿Por qué? Porque va a haber modificaciones que se van a tener que hacer. ¿Qué sucede? Antes, pues cuando había un niño por ahí de reconocimiento difuso, pues muchos se echaban para atrás, ¿no? Ay, no es mío. Ahora tenemos la prueba de ácido desoxirribonucleico, o como le conoce mucho, la prueba de ADN. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que aquí no voy a quemar a nadie, vamos a inventarnos a alguien. A Juan Rodríguez. No hay ningún Juan Rodríguez, ¿verdad? Si no, lo vamos a quemar. Supongamos que Juan Rodríguez se fue a los Estados Unidos, pero dejó acá una criatura que pues por alguna razón no pudo reconocer o no quiso reconocer. Entonces hay que hacer una anotación en esa información. Pero ¿qué sucede? Juan Rodríguez no tiene más familia o la familia no se quiere meter en pleitos, pero no sabemos dónde está. Lo que sí sabemos es que no está. Iniciamos las diligencias de ausencia para que nos den ese representante y se pueda hacer esa anotación, acreditación o modificación de sus datos personales. Sí, Alexia, adelante. Perdón, Nick, se me activó. Ok, muy bien, a sus órdenes. Bien, entonces continuando con esta situación, les digo, les van a nombrar un representante. Ahora, si ya ustedes están, bueno, ya Juan Rodríguez estando en los Estados Unidos otorga mandato para que vengan a reconocer a ese muchachito o a esa muchachita, pues ahí se hará esa situación. ¿Sí? Entonces dice que con tal propósito, el interesado entregará una solicitud de modificación y va a señalar qué dato va a ser corregido. Y se va a aportar la documentación necesaria. El sujeto obligado deberá entregar al solicitante en un plazo no mayor de 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud una resolución que haga constar las modificaciones o le informe fundamentalmente que no las van a hacer. Ojo, son 30 días hábiles, no son calendario. En algún momento alguien quiso establecer como 30 días hábiles, se fue hasta un amparo, planteó el amparo y fue más pérdida de tiempo que otra cosa, porque ese amparo no procedía. Había estado todo fuera de lugar. Bien, vamos a pasar a explicar un casito, que es uno de los dos casos que existen en Guatemala en cuanto al tratamiento de la información.
El expediente 3552-2014 de la Corte de Constitucionalidad nace a la vida jurídica por interposición, aquí de un amparo, del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Ramiro de León Duque. ¿Y qué sucedía acá? Teníamos como personas a las que íbamos a reclamar nosotros, como ciudadanos, informes en red, sociedad anónima, lo que conocen ustedes como Infornet. Digitación de datos, sociedad anónima, que es Digidata, InFile, sociedad anónima, TransUnion, Guatemala, sociedad anónima, representaciones Roglar e Informática Montano. Todas eran sociedades anónimas. A la fecha, varias siguen existiendo. El curso del amparo nos establecía que esa actividad sistemática de estas entidades que recopilaban y difundían la información de forma ilegítima e indiscriminada del pueblo. Ese era uno de los matices de ese amparo. Miren, ellos coleccionan la información, la recopilan y la difunden. ¿Por qué era ilegítimo? Porque ustedes como titulares no tenían, nunca habían autorizado esa situación. Aunque en algunos casos sí se había dado esa autorización. Pero ya dijimos que hubo vicios del consentimiento. ¿Cuáles son esos 3 vicios del consentimiento del que yo les hablé ahorita? El dolo, el error y no me recuerdo el otro que digo. Muy bien, la Coacción. coacción. Muy bien, Alicia, ahí está, en equipo. Solo que para el examen les encargo, los voy a separar. Ya vi que son equipo ustedes dos. Entonces, ¿qué pasaba acá? Que las empresas estaban haciendo el dinero, pero existía un vicio en el consentimiento. Y se establece en esa sentencia que se consignaba incluso información crediticia, judicial, mercantil y de prensa. Y ya leímos que el consentimiento expreso es necesario para los datos. ¿Sí? ¿Y dónde se almacenaban? En bases de datos, que eran accesibles a las personas y comercializaban. En ese entonces, ustedes compraban la información y se las enviaban. Supongamos que yo quisiera saber la información de quién, ¿a quién tenemos por acá? De, de Yasmin Alexandra, que hubiese querido saber su información, bastaba con que yo le pagara a Infornet para que me diera toda la información. No tenía ningún problema la empresa en venderme la información. Y me daba un informe detallado. ¿Qué sucedía? Si ustedes estaban enjuiciados y resultaba que ustedes eran los demandantes y no los demandados, a veces aparecía al revés. Ah, no, este es moroso porque este es demandado. Y así con esos errores se consignaba esa información. Entonces era una información errónea. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una vulneración al derecho a la intimidad. ¿Se acuerdan que lo hablamos ya? La libertad de acción. ¿Por qué? Porque ustedes ya no podían ejercer lo que la ley no les prohibía. Ustedes ya no podían pedir un trabajo. Porque toda esa información hacía que ustedes no pudieran tener acceso a un trabajo. Y a lo que la Corte ya denomina la autodeterminación informativa, como parte de ese derecho a la intimidad que ustedes tenían. Como les digo, derecho a trabajo, defensa y una vida digna, porque es que ahí era donde era el mayor problema. Si ustedes no tienen un trabajo, no pueden acceder a una vida digna. ¿Y cuándo se produce ese acto reclamado? Se establece por el procurador que de enero a diciembre del 2012 conoció 259 denuncias por personas que fueron agraviadas por esa comercialización y divulgación de datos personales. ¿Y entonces qué sucedía? Que la información proporcionada por esas entidades que estábamos reclamando daban o causaban perjuicio. No se autorizaban créditos, no se autorizaba, se vedaba totalmente el derecho al trabajo. El tema, hoy vamos a poner de tema, permítanme, ¿qué ponemos ahí de tema? Así. Expediente 3552-2014. Ese es el tema de hoy. Entonces, ¿qué sucedía acá? Que se divulgaban datos de personas homónimas
Y por esa similitud de nombres y apellidos, se afectaban esos derechos. ¿Y qué pasaba? Yo tuve ese gran problema con los homónimos. Habían 7 homónimos teóricos, no reales, porque mi nombre solo consta con un apellido. Y los homónimos tenían 2 apellidos todos, entonces no era yo. Pero entonces lo que decían en mi caso era que no, que de plano me había quitado un apellido. Incluso tuve ese problema para antecedentes policíacos. O sea, vamos a la poca falta, bueno, a la poca lógica de algunas personas que incluso con la documentación no podían o no se les daba como que conectar ideas para evitar esto de los homónimos. Y conforme se divulgaba esa información inexacta, cuando eran partes de procesos judiciales, como les digo, ustedes tal vez eran los agraviados y resultaba que eran sindicados. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, no es delincuente, no le demos trabajo, no le demos crédito. ¿Y qué sucedía? Ustedes tenían que ir a pagar para que les corrigieran la información. O sea, no era ni que ellos lo hicieran de oficio. No, ustedes tenían que pagar. Entonces, por esta situación, la Procuraduría de los Derechos Humanos establecía que se vulneraban esos derechos. Porque cualquiera que pagara una cantidad y se afiliara a esas empresas iba a tener acceso a esa información. Información errónea, pero iba a tener acceso. Y como se dice, sin un consentimiento expreso. ¿Y qué pasa? Muchas veces las personas no sabían que estas empresas tenían todo el acceso a su vida privada. Ahí era donde estaba uno de los mayores problemas. ¿Y qué pasaba? Imagínense en esta época de la toxicidad, ¿qué hubiese pasado con toda esa situación cuando crean hasta 3, 4 perfiles para andar viendo o buscando al que o a la que les gusta? ¿Se imaginan con ese poder de información en aquel entonces? Imagínense. Peligroso eso. Entonces, era una situación bien particular este caso. En aquel entonces, 2014, no alcanzábamos a visualizar todo lo que vemos 10 años después. ¿Sí? Porque la toxicidad como flujo de los aspectos de la tecnología, pues tendrá unos sus 2, 3 años así en auge. Pero en aquel entonces era un poco más complicado. Imagínense que estas empresas hubieran tenido la opción de que uno pagara en línea. O sea, veamos todo lo que conlleva esto. Y entonces se establece dentro de esa acción constitucional de amparo que se afectaba el proyecto de vida de las personas, porque esas consecuencias eran tremendas para las personas. Porque ¿qué vida digna iban a tener si estaban en el ojo público? Y sin un trabajo, o sea, ustedes estaban en deudas y todavía si no les daban trabajo, prácticamente era cerrarles o vedarles un derecho a superarse. Ahora, si vamos a la Constitución, dice que los antecedentes no deberían hacer prueba en ningún momento contra ustedes, pero esos antecedentes de información mal sistematizada, mal automatizada, mal sistematizada, mal extraída y mal tabulada, era lo que a ustedes los lastimaba y los lesionaba como ciudadanos que tenían tutela de un derecho. Entonces ya se establece acá por la Corte. Nos cuenta por acá Naomi, ya en esos años pasaban entre parejitas, pero imagínense, no sé, ahora hubiera sido de escándalo, hubiera sido eso, cuánto chisme no nos hubiéramos enterado. Pero qué bien que no pasó en aquel entonces. Y ahora ya medio se cuidan un poquito. Y entonces se establecía la Corte que esa comercialización de información debe encontrarse sujeta a esa voluntariedad, cuyos datos son objeto de comercio y que se obtengan habiéndole garantizado a la persona que lo sabe. Pero sobre todo ese derecho de poder rectificar y la confidencialidad de determinados datos. ¿Por qué? Para que se guarden sus derechos. ¿Recuerdan que vimos
en la relación de la informática jurídica con el derecho informático, con el derecho mercantil y en el Código de Comercio, que había ciertas cláusulas que debían estar resaltadas, hacia ahí vamos a ser nosotros los asesores. Bueno, miren, señores de tal empresa, yo soy su asesor y les recomiendo que resalten esto porque hay una sentencia de la CC y no hay una, son dos, que establece este parámetro. Nosotros no vamos a vulnerar esos derechos en el vicio del consentimiento, sino vamos a potenciarlo de conformidad con el Código de Comercio. Ahora, si ellos no lo leen, pues ya es problema de ellos. Ahora usted es contraparte. No, mire, se vulneró porque sí, dice que está resaltado, pero una liñita ahí que ni se mira. Entonces, no, eso influye en un dolo. Ustedes defenderán la postura en la que estén. Yo solo les puedo decir más o menos qué hacer. Y se establecía por la Corte que al comercializar esos datos personales y sin esa observación de las exigencias de la propia ley, se daba una actividad transgresora de derechos humanos. Y eso era responsabilidad de quien lo estaba haciendo. Entonces, nos dice la Corte, como no hay un método o un medio idóneo para forzar a que esto se diera, teníamos que acudir en amparo. Entonces dice que es idóneo para garantizar a toda persona ese acceso y administración de la información personal extraída de bases de datos, de registros públicos, privados o cualquier lugar donde estén. ¿Sí? Y ya nos establecía, persona individual y jurídica entran en los aspectos de la ley de acceso a la información. ¿Se acuerdan que se los decía? No solo en las entidades públicas, sino también las de derecho privado. ¿Por qué? Porque la información sensible, esa es de ustedes, y está consagrada constitucionalmente como protegida. No, es que mire que no, no. La ley es clara. La información se protege. El artículo 24 no admite error de culpa para la persona, sino error de culpa para el que ejecuta el dolo. ¿Sí? Entonces se establece que al poseer esos mecanismos tecnológicos para control y manejo, debían no utilizarse para lesionar a las personas, sino para tutelar sus derechos. Nos establecía esa sentencia que habían ciertos artículos que se consagraban. ¿Y por qué? Porque la autodeterminación informativa no está taxada como tal en la Constitución de Guatemala, pero sí se establece en el artículo 4, ese derecho a la igualdad, y el 44 que nos establece una amplitud de derechos que si no están declarados, pueden protegerse. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 11.2 de la Convención Americana y el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo derecho que pueda determinarse en favor de una persona debe protegerse. Aquí lo tenemos, la Constitución, el artículo 12, el famosísimo derecho de defensa, que es el que regula toda esta situación, pero acá esa declaración ya no solo va al derecho de defensa, sino a que no haya una injerencia, ya no en un proceso, sino en toda la vida de la persona. En esa familia, en ese domicilio, en esa correspondencia, en esos ataques a la honra, que ya no existan. ¿Se recuerdan que la correspondencia es confidencial? ¿Se recuerdan que toda información por medios tecnológicos tiene esa garantía de protección? Entonces, si tienen derecho a la protección, como derecho fundamental, es necesario que el Estado lo proteja. Y nos establece que el dato personal se debe considerar como todo aquel que permite identificar a una persona y que posibilite de esta la determinación de una identidad y que se vaya a determinar que es de ella. ¿Sí? Y ahí venimos a su DPI, a su número de ICSA, a la dirección de su casa, a su NIT. Todos esos datos son característicos de ustedes. Y la protección de datos personales va a conllevar a que el destinatario de esa protección, o sea, ustedes como persona, son objeto de un tratamiento automatizado, de una protección que abarca en sentido amplio desde que ustedes entregan ese dato
hasta que se utilice tal vez para un dominio público. Ojo, autorizado. Jamás desautorizado. ¿Y por qué? Porque hay una trascendencia social de interés de esos datos para ustedes. Se establecía que la recopilación de datos de particulares para ser comercializados sin esa autorización, y como les decía, nadie los protegía, nadie los actualizaba, bases con información errónea, y que todavía venían ustedes y tenían que pagar para que lo corrigieran, si ustedes nunca lo pidieron. Entonces la Corte establece que eso es una injerencia abusiva. Entonces concluyó que existía ese agravio personal y directo, porque esa materia que provocaba el agravio era esa divulgación de la información. Entonces vamos a ir a la diferencia entre privacidad y autodeterminación informativa. La privacidad consta de aspectos de la vida personal que nosotros deseamos y es legal mantener en reserva. Y la autodeterminación informativa son las facultades, garantías y derechos que les son reconocidos a ustedes como personas y se deben de proteger. Muy bien. Entonces, el tema de los datos personales lo terminamos acá. El que tenga alguna duda nos lo hace saber. Con las notas. Marco nos pregunta sobre las notas. Vea, todos los exámenes no los he terminado de calificar. Pero como mínimo, la mayoría tiene entre 16 y 17 puntos entre las 4 hojas de trabajo que tuvieron, ¿se recordarán? La mayoría tiene entre 16, no, son entre 16 y 20 puntos, no tienen menos.